También habíamos hablado respecto de las operaciones, suma, multiplicación por un escalar. Hablamos un poco sobre multiplicación y vimos lo que sería un poquito más a fondo lo que es la división, incluyendo lo que es el la división larga, lo que nos significaba en términos de la gráfica de una función, y el inicio, la introducción de cómo obtenemos la división sintética. Bueno, entonces, básicamente esa es la división que nos va a interesar en este momento. Cuando nosotros realizamos la división entre polinomios que vendrían siendo un polinomio, por ejemplo, p de x, cualquiera, características de este polinomio p de x, pues grado n, coeficientes que pertenezcan a los complejos, y un polinomio g de x de la forma x menos c. Es decir, un polinomio de grado 1 que tenga un término lineal, que en este caso sería x, y el término independiente c. Solo nos va a interesar la división cuando tenemos entonces el cociente p de x entre x menos c, que nos devuelva un polinomio cociente y que nos devuelva un residuo entre x menos c. Bueno, ese residuo, debido a las características de la división, va a ser una constante. No va a ser como tal un polinomio que dependa de x, sino nada más va a ser una constante, un número que puede ser real, puede ser complejo, entero, racional, irracional, el número que ustedes quieran. Pero solo nos va a interesar la división de esta forma. Bueno, ahora, con base en esto y con lo que vimos al final de la sesión anterior, los últimos minutos, respecto a la división sintética. Pues bien, cuando yo hago esta división de esta manera, es que podemos formar el arreglo de la división sintética. Por ejemplo, puedo decir que p de x sea el polinomio 3x cuarta menos 7x cuadrada más 2x menos 1. Este es el polinomio que queremos trabajar mediante la división sintética. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es primero modelar de alguna forma el polinomio x menos c para tener el arreglo de división sintética que encontramos la sesión anterior. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos plantear lo siguiente. El polinomio x menos c lo tenemos que igualar a 0. Cuando igualamos un polinomio a 0, lo que queremos hacer es encontrar la solución de x menos c. De este polinomio g de x, más le voy a poner aquí g de x, igual a x menos c, al igualarlo a 0, lo que queremos es encontrar su solución. Porque de ser un polinomio, pues ahora lo convertimos en una ecuación. Recordemos que cuando tenemos una igualdad a la cual se satisface solamente para ciertos valores, entonces lo que vamos a tener es una ecuación. Vale. Entonces, esa es la razón de por qué x menos c tiene que estar igualado a 0, porque queremos encontrar su solución. Entonces podemos despejar. Si x menos c es igual a 0, eso quiere decir que x es igual a c. Y entonces, con este valor c que acabamos de encontrar, es con el que vamos a realizar la división sintética. Ahora,
La sesión anterior pues vimos de dónde venía la división sintética para un par de polinomios en particular. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo arreglar esta división sintética para quienes no lo conozcan y recordar cómo se realiza para quienes sí conozcan la división sintética. Y como primer paso es ordenar en potencias de manera decreciente el polinomio P. El grado de este polinomio que tengo aquí, de ejemplo, pues es 4. Entonces, aquí podemos observar que la mayor potencia en toda la expresión es 4, x a la cuarta, y le acompaña un coeficiente 3, que es diferente de 0, entonces el grado del polinomio P es 4. Bueno, entonces lo que debemos hacer es, en nuestro arreglo de la división sintética, en la parte más izquierda, ponemos el coeficiente de grado 4, que es 3. A la derecha de ese 3 ponemos el coeficiente de grado 3, de grado cúbico. Ahí ustedes pueden observar que este polinomio P de X no tiene un coeficiente de grado cúbico, no está presente X cúbica. Cuando un coeficiente no está presente, pues eso quiere decir que toma un valor de 0. El siguiente coeficiente dentro del polinomio es el de grado 2. El coeficiente de grado 2, aquí pueden observar que es menos 7. El siguiente es de grado 1, que es 2. Y el siguiente es de grado 0, que es el único que nos queda. Entonces, en este caso, pues la división sintética ponemos los coeficientes con el término de mayor grado, el de siguiente grado, siguiente, siguiente y siguiente. ¿Sí está bien cómo arreglamos estos coeficientes del polinomio P? Bueno, y para realizar la división utilizamos este valor C del polinomio sobre el cual vamos a dividir. Ahora, aquí no hemos dado un polinomio g de x para el cual dividir, entonces voy a dar, por ejemplo, que g de x sea nuestro polinomio x más 1. Ese va a ser el polinomio que vamos a trabajar. G de x es x más 1. Entonces, queremos obtener la división sintética de p de x entre g de x. Para obtener el valor de c, pues entonces x más 1 lo igualamos a 0 y por lo tanto x es igual a menos 1. Bien, y entonces colocamos el menos 1 indicando fuera de los coeficientes del polinomio p para saber que ese es el valor sobre el cual vamos a dividir al polinomio p. Entonces, aquí es donde se va a encontrar el valor c del polinomio, del divisor, después de despejar x. Bueno, pues ahora sí apliquemos la división sintética. El primer elemento baja tal cual, que vendría siendo 3, y el número sobre el cual estoy dividiendo, pues multiplica ese 3 para escribirlo en la siguiente columna. Sumamos. Volvemos a aplicar el proceso. El número sobre el cual estamos dividiendo, el valor c del polinomio divisor sobre el cual estamos dividiendo, multiplica el siguiente elemento y lo escribimos en la siguiente columna. Sumamos. Nos queda menos 4. Repetimos el proceso. Y así sucesivamente hasta que terminemos. Menos 4. Por menos 1 es 4. Lo escribimos en la siguiente columna.
Sumamos. Menos 1 por 6. Menos 6. Y obtenemos el resultado final. Menos 7. Bien, pues ya tenemos entonces lo que es la división del polinomio p de x entre el polinomio g de x, que propusimos aquí como x más 1. Ahora, una cosa importante. Recordemos que el último elemento que nos devuelve aquí es el residuo. Y los coeficientes que aparecen aquí son del polinomio cociente. Ahora, cuando yo le quito, hago mejor dicho, la división del polinomio que tenemos aquí, 3x cuarta menos 7x cuadrada más 2x menos 1, cuando hacemos la división de este entre el polinomio divisor que es x más 1, para saber qué grado tiene el polinomio cociente, pues nada más restamos el grado del polinomio numerador menos el grado del polinomio denominador. Entonces, 4 menos 1, 3. Quiere decir que el polinomio cociente tiene grado 3. Y ese grado 3 pues vendría siendo representado por este coeficiente en la división sintética, y así nos quedaría como igual a 3x cúbica. Siguiente elemento, menos 3, bajamos el grado, menos 3x cuadrada. Siguiente elemento, menos 4x. Siguiente elemento, más 6, más menos 7 entre x más 1. Así es como nos quedaría esta división polinómica, ¿sí? Entonces, con la división sintética podemos establecer la división de un polinomio sobre otro, pero siempre y cuando el polinomio denominador tenga la forma x menos c. Este polinomio que aparece aquí abajo como denominador, este debe siempre tener la forma de x menos un número c. Siempre debe tener esa forma, ¿sí? Para que podamos realizar la división sintética. Pues vamos a enunciar un par de teoremas que son importantes para esta parte de la división de polinomios. Estos teoremas se conocen como teoremas de la división y nos indican lo siguiente. Si tenemos un polinomio p de x, de los coeficientes de este polinomio son números complejos y el grado del polinomio es n, entonces podemos hacer la división de p de x entre x menos c de tal forma que nos va a devolver un polinomio cociente más un residuo dividido entre x menos c. Bien, pues resulta que si el polinomio p lo evaluamos entre este valor c, lo evaluamos con este valor c, lo que vamos a obtener es el residuo r. Entonces, a partir de esta división p de x entre x menos c,
Pues vamos a obtener un cociente más un residuo. Y al evaluar el polinomio P, el polinomio divisor, el que tenemos aquí, con el número C que tenemos acá, lo que nos va a devolver automáticamente es el residuo R. Y este es lo que le conocemos como el teorema del residuo. Ahora, la forma de mostrar que efectivamente esto es cierto es bastante rápida. A esta expresión la pueden multiplicar a ambos lados por x menos c. Entonces, si el cociente que tienen aquí lo multiplican por x menos c, pues les va a quedar p de x. Si multiplican el cociente q, pues les va a quedar x menos c por q de x. Y si ahora multiplican el residuo entre x menos c por x menos c, les va a quedar el residuo. Ahora, evaluamos p en c, que es lo que nos está indicando aquí. Si evaluamos un polinomio en un valor determinado, pues donde haya x, sustituimos ese valor de c. Entonces aquí hay x, aquí hay x, y me devuelve el residuo, más el residuo. Entonces p de c es lo mismo que c menos c, pues es 0. 0 por lo que me dé en q de c, no importa qué sea, pues se va a volver 0 y me va a devolver directamente lo que es el residuo. Entonces, con esto, pues ustedes ya pueden verificar que efectivamente el teorema del residuo se va a cumplir. La única condición, pues es que los divisores, el polinomio sobre el cual estamos dividiendo, tenga la forma de x menos c. Esa es la única condición para que se cumpla el teorema del residuo. Si yo quiero tomar, por ejemplo, el polinomio f de x igual a 6x cúbica más 7x cuadrada menos 9x más 2. Y quiero calcular la división de f de x, el residuo de la división de f de x entre g de x igual a x más 3. Solamente queremos calcular el residuo de la división, no el cociente, el residuo. Entonces, pues lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero, x más 3 lo igualamos a 0. Y eso quiere decir que x es igual a menos 3. Por lo tanto, el valor c que vamos a utilizar en la división, pues es menos 3. Y entonces podemos evaluar. F de menos 3, pues me va a devolver el residuo de esa división, es decir, 6 por menos 3 al cubo más 7 por menos 3 al cuadrado menos 9 por menos 3 más 2. El resultado de esta división, del residuo de esta división, pues lo vamos a obtener mediante la evaluación de la función del polinomio f. Bien. A ver, menos 3 al cubo es 27. 27 por 6. A ver, si no estoy mal, nos da 162. Cierto, porque es menos 3 al cubo. Más 7 por menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, pues es 9. 9 por 7 son 63.
más menos por menos, pues me da ese más. 9 por 3, 27. Más 2. Reduciendo rápidamente, entonces nos queda 63 más 27 son 90. Más 2, 92. Y por último, sí, nos queda menos 70. Menos 162 más 92 nos queda menos 70. Entonces, el resultado de la división sintética del polinomio P de X, F de X, menos entre X más 3, pues nos va a devolver menos 70. Ahora, el teorema del residuo es importante porque nos puede indicar el momento en el que una división polinómica es exacta y el momento en el que no. Recordemos de primaria, del conocimiento que adquirimos en primaria, que nos decían, si el residuo de una división es 0, significa que la división es exacta. Si es diferente de 0, la división no es exacta. Pues sucede lo mismo con los polinomios. Si yo tengo un residuo que me devuelva 0, entonces la división polinomial va a ser exacta. En cambio, si ese residuo es diferente de 0, pues significa que voy a tener un cociente más un residuo dividido entre el polinomio divisor. Aquí podemos observar que como el resultado del residuo de la división es menos 70, pues eso significa que esta división no es exacta. Ahora, aquí debemos considerar lo siguiente. Si lo que nos interesa es encontrar los coeficientes del polinomio cociente, pues forzosamente debemos hacer la división sintética. El teorema del residuo no nos dice cuáles son los coeficientes del polinomio cociente. Solamente nos indica quién es el residuo. Pues entonces veamos lo siguiente. Tengo otra vez el polinomio P de X, que es igual a X menos C por Q de X más el residuo. Ahora, vamos a contemplar ese caso en el cual el residuo pues es 0. Eso quiere decir que esta igualdad se simplifica a P de X igual a X menos C por Q de X. Bien, aquí lo que podemos observar es que existe el polinomio P de X debido al producto de X menos C por Q de X. Cuando decimos que el residuo de la división polinomial es 0, pues entonces tenemos que P de X es el producto de X menos C por Q de X. Con esto podemos establecer lo siguiente, que el polinomio G de X, que designamos como X menos C, es factor de P de X. Y decimos que es factor, pues porque es uno de los polinomios que al multiplicarse con Q de X da origen precisamente a P de X. Es precisamente lo que decimos de factorización, ¿no? Si yo digo que A por B es un número, pues significa que sus factores son A por un lado, que multiplica a B por el otro. A y B serían los factores del número A por B. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Si yo tengo que el residuo de una división polinomial de P de X entre X menos C, el polinomio G de X, es igual a 0, si ese residuo es igual a 0,
Pues eso quiere decir que P de X, que el polinomio X menos C es un factor del polinomio P de X, del dividendo P de X. Esto es lo que conocemos como el teorema del factor. Es un caso especial del teorema del residuo. El teorema del factor me dice, si yo evalúo un polinomio P en C y me devuelve igual a 0, eso quiere decir que g de x igual a x menos c, pues es un factor del polinomio P de x. O en otras palabras, si evalúo P en C y me devuelve 0, pues eso quiere decir que la división es exacta. La división de P de x entre C de x menos C es exacta. Tiene residuo 0. Con estos dos teoremas ya podemos dar inicio a la definición de lo que son las soluciones o raíces de un polinomio. Esto es una teoría que se conoce precisamente como teoría de ecuaciones, teoría de polinomios, solución de polinomios, raíces de polinomios. Porque la división es lo que nos va a interesar en este momento, saber cuáles son las posibles soluciones, las posibles raíces de un polinomio. Por ejemplo, voy a utilizar el mismo polinomio que trabajamos anteriormente. Entonces, tengo este polinomio, el polinomio f de x que trabajamos anteriormente. El polinomio 6x cúbica más 7x cuadrada menos 9x más 2. Entonces, este polinomio ya vimos que al dividirlo entre g de x igual a x, ¿qué? Más 3, ¿no? Les puse, no me acuerdo qué les puse. X más 3. Entre x más 3 nos arrojó un residuo igual a menos 70. Como es diferente de 0, eso quiere decir que este polinomio no es factor de f de x. Bueno, entonces, al aplicar el teorema del residuo, nos dio un residuo de menos 70, es diferente de 0, y de acuerdo a lo que acabamos de platicar del teorema del factor, pues eso quiere decir que f de x f de x no es divisible entre x más 3, o bien g de x no es un factor de f de x. A ver, veamos qué sucede si a este polinomio f de x lo dividimos ahora entre otro polinomio h de x igual a x más 2. En lugar de x más 3, lo dividimos entre x más 2. A ver, para tener el valor c que necesitamos, pues lo voy a despejar. Y este va a ser nuestro valor c. Bien, pues entonces voy a aplicar el teorema del factor del residuo. El teorema del factor es un caso especial del teorema del residuo para verificar si f de x es divisible entre x más 2. O en otras palabras, si x más 2 es un factor de f de x. Entonces, a ver, evalúo f en el valor de c que acabamos de encontrar, es decir, menos 2. Pues esto es lo mismo que 6 por menos 2 al cubo, más 7 por menos 2 al cuadrado,
Menos 9 por menos 2 más 2. Entonces, estamos evaluando el polinomio en menos 2. En x igual a menos 2. Pues de hecho aquí podemos ver el valor, ¿no? Bien, a ver, ¿cuánto nos devuelve entonces esto? Nos va a devolver 0. Aquí sí nos va a devolver 0. Esto me quedaría menos 8 más 7 por 4 más 18 más 2. Entonces 6 por 8 pues es 48 con signo negativo, menos 48 más 28 más 20. Y al final pues ya pueden observar que nos queda menos 48 más 48 y esto implica 0. Entonces aquí vemos que el teorema del factor se satisface. Eso quiere decir que el polinomio h de x igual a x más 2 es factor o es un divisor del polinomio que estamos trabajando f de x. O bien f de x puede ser dividido entre x más 2, es divisible entre x más 2, la división nos va a dar exacta, o que el residuo, que aquí ustedes lo pueden observar, que es este, nos va a devolver 0. Todas esas afirmaciones son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí la conclusión de aplicar el teorema del residuo es que se satisface el teorema del factor, porque al evaluar f con menos 2 me devuelve 0. Por lo tanto, h de x igual a x más 2 es uno de los factores de f de x. Ahora, aquí viene algo importante. Como h de x es un factor de f de x, pues podemos expresarlo así. F de x es igual a h de x por un polinomio q de x, que sería el otro factor. No lo conocemos porque los teoremas del residuo y del factor no nos dan información para conocerlo. Lo único que sabemos es que h de x, que es x más 2 que multiplica a q de x, nos va a devolver el polinomio f de x. Eso es lo único que sabemos. Pero no sabemos los coeficientes de q. Si queremos encontrar esos coeficientes, pues lo que tenemos que hacer es la división sintética. Exacto, sí, la división sintética. Aquí, para conocer cuáles son los coeficientes de q, tenemos que encontrar tenemos que aplicar la división sintética, ¿sí? Voy a aplicar la división sintética para que encontremos este polinomio q y pues ya demos paso a lo que es la definición de la raíz de un polinomio para que podamos establecer algunas técnicas para encontrar raíces de polinomios. Entonces nada más le pongo el nombre al polinomio que habíamos dicho que es f de x. Pues entonces voy a hacer rápidamente la división sintética. Ahí ya podemos ver que los coeficientes del polinomio están en orden y no falta alguno. Entonces, vamos a dividir entre menos 2. Entonces, bajamos el primero. 6 por menos 2 es menos 12. 7 menos 12. Menos 5. Menos 5 por menos 2 es 10. 10 menos 9 es 1. Y 1 por menos 2, menos 2. Entonces vean cómo efectivamente se corrobora el teorema del residuo. Y lo que tenemos aquí, pues es un residuo igual a 0. Bien, cuando tenemos un residuo igual a 0, solamente cuando tenemos un residuo igual a 0 en la división sintética,
el polinomio que nos va a devolver aquí, que es 6x cuadrada menos 5x más 1, va a ser pues nuestro polinomio cociente. Ese es el polinomio cociente. Y de esta forma, a este polinomio cociente le vamos a llamar el polinomio degradado. Bien, ¿por qué se llama polinomio degradado? Pues porque le estamos quitando un grado al polinomio original. Recordemos que habíamos dicho, cuando hacemos la división, las potencias que vamos a tener en el último renglón de la división sintética es la mayor potencia del polinomio dividendo menos la mayor potencia del polinomio divisor, que en este caso el polinomio divisor era x más 2. Entonces, la mayor potencia aquí es 3, la mayor potencia que estaría aquí indicada sería 1. Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, el primer coeficiente tiene la potencia x cuadrada. El siguiente coeficiente, la potencia x, el siguiente pues sería el término independiente. Entonces, única y exclusivamente cuando tenemos un residuo cero, cuando la división de polinomios es exacta, es que nos va a aparecer un polinomio degradado. Y su nombre viene de que le estamos quitando un grado al polinomio original. Pues ahora a ver, consideremos lo siguiente. Ya hemos establecido que el polinomio p de x bueno, le voy a poner c nada más. Lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Cuando el residuo en la división sintética o en el teorema del residuo es igual a 0, pues significa que x menos c es un factor del polinomio p de x, que multiplica su polinomio cociente. Bueno, ahora, podemos aplicar esto mismo, pero ahora para el polinomio q. Así exactamente lo mismo. Lo voy a escribir de esta forma para tener cierta coherencia con lo que vamos a ver más adelante. En lugar de poner un valor c, voy a poner un valor alfa 1, que multiplica el polinomio q1, porque voy a tener varios valores q y varios polinomios q. Bien, entonces, el polinomio q1 lo puedo establecer de la siguiente forma, como el producto de x menos alfa 2 por un polinomio q2 de x. Es decir, si el polinomio p lo puedo representar como el producto de un factor x menos alfa 1 por un polinomio q1 de x, pues q1 de x también es un polinomio y lo puedo representar como x menos alfa 2 por un polinomio cociente q2 de x. A q2 pues lo puedo expresar de esa misma forma como el producto de un polinomio x menos alfa 3 por un polinomio q3 de x, y así sucesivamente podemos realizar esta representación hasta obtener un polinomio qn-1 de x igual a x menos alfa n
Bueno, más bien lo voy a poner así. No, sí, está bien, sí es correcto. Por un polinomio Qn de x. Así es como lo podemos representar. Pero aquí viene una cuestión. La cuestión es la siguiente. Este es si tomo de inicio que el grado de P es n, cuando le aplico la división sintética con x menos alfa 1, pues lo que estoy haciendo es degradando el polinomio original, el polinomio P de x. Y el polinomio degradado pues tiene un grado menos que el original. Eso quiere decir aquí que el grado de P de Q1 pues debe ser n menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, partí del grado de P, que es n, le quito uno de sus factores, degrado el polinomio y tiene grado n menos 1. Si vuelvo a hacer ese proceso al polinomio Q1, que tiene grado n menos 1, le quito uno de sus factores de grado Q1 a grado n menos 2. Y así sucesivamente este polinomio Q3 tendría grado n menos 3 hasta llegar hasta Qn. Qn de x, ¿qué grado tendría? Exacto, tendría grado n menos n, que es grado 0, y los polinomios de grado 0 no son otra cosa más que una constante k. Bien, entonces, si vamos sustituyendo consecutivamente, es decir, tomo Qn menos 1, lo sustituyo en el polinomio de arriba. Después ese polinomio lo sustituyo en el anterior y así sucesivamente, pues voy a llegar a que Q2 lo sustituyo aquí arriba, Q1 lo sustituyo aquí arriba consecutivamente y dense cuenta que P de X, el polinomio P de X original del que partió todo, se va a expresar como el producto de X menos alfa 1 por X menos alfa 2 por X menos alfa 3, así sucesivamente, hasta X menos alfa n por la constante k. Y entonces tenemos una nueva expresión de un polinomio. Ya no solamente un polinomio lo podemos expresar como una suma de la misma forma que lo vimos la sesión anterior, sino que el polinomio p de x lo podemos expresar como un producto, el producto de la constante k que tenemos hasta el inicio, por el producto desde i igual a 1 hasta n de x menos alfa i. Ahora, ese número pi o esa letra pi mayúscula es el símbolo de producto, así como el sigma mayúscula lo utilizamos para representar una suma. La letra pi mayúscula la utilizamos para representar un producto. Entonces, ese pi que aparece ahí es un producto. El polinomio p de x, mediante este proceso, le hicimos una reducción a un producto de factores lineales. Así es como se le conoce esta expresión, como producto de factores lineales.
Entonces, tenemos dos formas de expresar al polinomio, como suma y como producto de factores lineales. Ahora, hay algunos casos en los que esa constante k es 1 y pues es cuando tenemos al coeficiente principal del polinomio como unitario, ¿sí? Entonces, de esta forma ya podemos factorizar un polinomio con todos los polinomios de grado 1 que le componen. Ya no solamente podemos factorizar un polinomio de segundo grado, sino que podemos ir a grado 3, grado 4, grado n, el grado que queramos. Siempre vamos a encontrar con que ese polinomio del grado n que ustedes quieran se puede simplificar como el producto de factores lineales, así tal cual como tienen la expresión que están viendo en su pantalla. Bien, pues con esto vamos a dar inicio a la búsqueda de las llamadas raíces del polinomio, soluciones del polinomio. Entonces, pues vemos rápidamente, ya que sabemos que un polinomio lo podemos descomponer en sus factores lineales, factorizarlo tal cual, pues vamos a ver lo que es una raíz. La raíz, pues, es un número alfa que pertenece a los complejos, tal que al evaluar este polinomio p en alfa, me devuelve 0. O en otras palabras, si este número alfa con el polinomio p satisface el teorema del factor, pues decimos que alfa es una raíz del polinomio. Alfa va a ser una raíz cuando al evaluar el polinomio con ella nos devuelva 0, un residuo 0. Y entonces, si ustedes observan, este alfa que aparece aquí, yo puedo decir que por ejemplo es alfa 2. Si este alfa 2 que pertenece a los complejos lo evalúo en el producto de factores lineales que me representan al polinomio, pues voy a tener ahí un alfa 2 menos alfa 2 es 0. Y ese 0 al multiplicar al resto de polinomios, pues precisamente me va a devolver que el resultado de P de alfa es igual a 0. Y lo mismo si ese alfa fuese alfa n, alfa 3, alfa 1, el alfa que ustedes quieran que esté presente en cada uno de estos factores lineales. Bueno, pues con base en esto podemos enunciar lo que se conoce como el teorema fundamental del álgebra. Entonces, este teorema que le llamamos el teorema fundamental del álgebra, me dice lo siguiente. Todo polinomio p de x con coeficientes complejos posee una raíz alfa que pertenece a los números complejos. Todo polinomio. No importa qué grado tenga el polinomio. Un polinomio p de x del grado que ustedes quieran tiene al menos, aquí me faltó poner al menos, una raíz que pertenece a los números complejos. Siempre, siempre. El polinomio del grado que ustedes quieran posee al menos una raíz alfa que pertenece a los complejos. Bueno, a ver,
Y entonces, contemplando este teorema fundamental del álgebra que me dice que todo polinomio de grado n, el grado que ustedes quieran, con coeficientes complejos, posee una raíz que pertenece a los complejos, al menos una raíz. Pues están de acuerdo que eso significa que todo polinomio de grado 1 tiene una raíz compleja. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, como lo vimos acá arriba, si todo polinomio de grado n, el que ustedes quieran, lo podemos descomponer como el producto de factores lineales, en este caso vamos a tener n factores lineales, 1 por cada raíz, pues resulta que esta raíz es compleja, esta también, todas las que hay aquí, y esta raíz alfa n también debe ser compleja. De tal forma que si un polinomio de grado n tiene n factores lineales y cada uno de ellos tiene una raíz compleja, la conclusión del teorema fundamental del álgebra es que P de X tiene n raíces complejas. N raíces alfa i que pertenecen a los complejos. Entonces de aquí viene ese conocimiento que ustedes adquirieron cuando comenzaron a resolver ecuaciones de segundo grado. Si yo tengo una ecuación de segundo grado, entonces esa ecuación tiene dos soluciones. Porque son dos raíces complejas, una por cada factor lineal del polinomio de segundo grado. Si yo tengo un polinomio de grado 3, lo puedo factorizar en tres polinomios lineales, y cada uno de esos polinomios va a tener una raíz compleja. De tal manera que un polinomio de grado n va a tener n raíces complejas. Un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces, un polinomio de grado 7 tiene 7 raíces, y así sucesivamente, ¿sí? Eso se va a cumplir siempre, para el grado del polinomio que ustedes quieran. Y pues esas raíces son las que vamos a llamar las soluciones de la ecuación. Sí, exactamente. Exactamente. Lo podemos poner de esta forma. Tenemos entonces el polinomio x cúbica menos 1 es igual a 0. Lo podemos obtener de dos maneras. Por ejemplo, despejo x y me quedaría x cúbica es igual a 1. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en números complejos, este 1 lo puedo expresar en forma trigonométrica. En forma trigonométrica, pues sería 1 es igual a cis de 0 grados. Y si calculo las raíces de números complejos, pues me quedaría la raíz cúbica del módulo, que es 1, cis de 0 grados más 360k grados entre 3, porque estoy calculando 3 raíces complejas. Entonces hago la reducción, la raíz cúbica de 1 pues sigue siendo 1 y me quedaría cis de 0 sobre 3, pues es 0 grados, más 360 sobre 3, pues son 120 grados, 120k grados. Y entonces tendríamos un x1 cuando k vale 0, que son cis de 0 grados, un x2 cuando k vale 1, que serían cis de 120 grados, y un x3 cuando k vale 2, que serían cis de 240 grados. Si esto lo dibujamos en un plano complejo, aquí tengo los reales, aquí tengo los imaginarios, cis de 0 grados pues sería 1, entonces lo ubicaría, digamos que por aquí. Cis de 120 grados me quedaría por aquí.
y cis de 240 grados, el ángulo estaría por acá. De tal forma que, pues precisamente esa raíz de raíz cúbica de 1, que es 1, pues es la única raíz real que tiene ese polinomio, x cúbica menos 1, y pues es la que, por ejemplo, en cálculo es la que siempre enunciamos. Las otras dos, pues tienen su parte imaginaria, tienen parte real, parte imaginaria, y pues en ese caso serían complejas. Ahora, otra forma de verificar que efectivamente las otras dos raíces son complejas es, en lugar de calcular las raíces de números complejos, factorizamos esto como una diferencia de cubos, que me quedaría x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Esta sería la factorización de la diferencia de cubos. De aquí, pues ya tenemos precisamente esa raíz, la raíz cúbica de 1 que calculamos directamente, y pues esta la podemos calcular por ecuación general de segundo grado, que me quedaría menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Esto sería x. Entonces, es un polinomio de segundo grado, me tiene que dar dos raíces. Y me quedaría esto. 1 menos 4, pues es menos 3. Entonces me quedaría la raíz de menos 3 sobre 2. Y de esta forma, bueno, aquí abajito, para que me quepa bien el número, recordemos que pues nuestra definición de la unidad imaginaria de manera algebraica pues es la raíz de menos 1, que es i. Y me queda la raíz de 3 por la raíz de menos 1. Y pues efectivamente vemos que tenemos raíces complejas. Entonces sí, efectivamente, cuando realizamos el cálculo del polinomio x cúbica menos 1, que es el que tenemos aquí, pues solamente damos la raíz real porque no estamos involucrando en ese preciso instante las raíces de números complejos, ni la factorización como tal. Entonces, por estos dos métodos observamos que este polinomio x cúbica menos 1 tiene tres raíces. Una real, una que es puramente real, y dos complejas, que también satisface el teorema fundamental del álgebra. Bueno, la conclusión del teorema. Un polinomio de grado 3 tiene tres raíces, y esas raíces pueden ser complejas. A ver, la primera técnica que vamos a ver hoy, yo creo que es la única que nos va a dar tiempo. Se conoce como posibles raíces racionales. Entonces, para cada técnica vamos a tener requisitos. El polinomio debe tener requisitos. Y entonces, primero, el polinomio p de x, su primer requisito es que tiene grado n. Entonces, se la puedo aplicar al polinomio de cualquier grado. El segundo requisito, p de x tiene coeficientes enteros. Ese es un requisito indispensable. Siempre debemos tener coeficientes enteros en los polinomios a los cuales les vamos a aplicar la técnica de posibles raíces racionales. Si tiene coeficientes irracionales como raíces, número pi, no se lo podemos aplicar. No se puede. Si tenemos coeficientes complejos, pues tampoco podemos aplicar esta técnica. Siempre debemos tener coeficientes enteros
del campo del conjunto numérico de los números enteros. Y el último requisito, P de X tiene coeficiente independiente no nulo. ¿A qué me refiero con coeficiente independiente no nulo? Que la potencia, el coeficiente de la potencia x a la 0 no tiene que ser 0. Por ejemplo, supongamos que tenemos este polinomio P de X. A ver, ¿este polinomio tiene grado n? Sí, n es igual a 3. ¿Tiene coeficientes enteros? También 3, 1 y menos 2 son coeficientes enteros. El término independiente, este último término, ¿es diferente de 0? También, entonces, a este polinomio sí le podemos aplicar posibles raíces racionales. Esta técnica sí es posible aplicarla a este polinomio. Un polinomio o varios polinomios a los cuales no les podemos aplicar esta técnica son los siguientes. Por ejemplo, que yo tenga el polinomio f de x igual a 1/3 de x cuadrada menos x más 1. Este tiene un coeficiente racional, ese tercio. No es un coeficiente entero, entonces no le puedo aplicar esta técnica. Tengo un polinomio q de x igual a 3x cuarta menos 2x cuadrada más x. Este polinomio tiene un coeficiente independiente 0. ¿Cómo sabemos que tiene coeficiente independiente 0? Pues porque podemos factorizar las potencias de x. Ustedes pueden observar que aquí hay una potencia de x, aquí también, y pues no tengo un número solito que no dependa de x, término independiente. Entonces a este tampoco le puedo calcular, le puedo aplicar la técnica de posibles raíces racionales, ¿sí? Entonces, cada vez que apliquen esta técnica, que es la más básica, forzosamente necesitan verificar que el polinomio cumpla los requisitos. Si no cumple los requisitos, pues entonces habría que trabajarlo. Ya más adelante veremos cómo trabajar este polinomio para que sí podamos aplicarle la técnica. Entonces, voy a poner los coeficientes. Voy a poner el polinomio P de X. Ahí lo tengo. De manera extendida el polinomio P de X. Y para aplicar posibles raíces racionales, solamente me voy a centrar en dos coeficientes. El coeficiente AN, que es el coeficiente principal del polinomio, y el coeficiente de términos independientes. Entonces la técnica me dice, el número P, este es un número, no es el polinomio. Es más, para que no se confundan, le voy a cambiar aquí el nombre del polinomio. Y le voy a poner F. Para que no se confundan con este numerito P que está aquí abajo. Entonces, la técnica me dice esto. P
va a ser un factor de A0, del coeficiente independiente. Q va a ser un factor de AN. Y en consecuencia, P sobre Q es una posible, y aquí les voy a poner así en mayúscula, raíz racional. Entonces, todo polinomio que tenga coeficientes enteros y que no tenga un coeficiente independiente nulo, le puedo aplicar esta técnica. De hecho, vean que por eso es que necesito el requisito de que el coeficiente independiente a 0 tiene que ser diferente de 0 para que yo le pueda calcular sus factores. Entonces, si yo calculo todos los factores de A0, calculo todos los factores de AN, que van a ser esos números P y Q, entonces la división de P sobre Q puede ser una raíz, por eso les puse ahí posible en mayúsculas, porque se puede dar el caso de que no sea una raíz. Entonces, posibles no quiere decir que sean seguras. Esta técnica solamente me dice, pues este polinomio puede tener tal raíz. Pero en algún momento dado puede que no sea una raíz. Entonces, para que tampoco nos emocionemos y digamos, ya con esta técnica ya puedo obtener las raíces de un polinomio cualquiera con coeficientes enteros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al utilizar la técnica. Es la más simple de obtener, pero pues sí debemos tener cuidado con ella, ¿sí? Bueno, ahora, para ver cómo aplica esta técnica, voy a utilizar un polinomio. Y el polinomio que voy a utilizar es el siguiente. Entonces, tengo el polinomio Tengo este polinomio que tenemos aquí. X cuarta menos X cúbica menos 5X cuadrada menos X menos 6. Entonces, le vamos a aplicar la técnica de posibles raíces racionales. Para ello tenemos que irnos al coeficiente principal. Bueno, primero el coeficiente independiente. ¿Quién es el coeficiente independiente en este polinomio? Menos 6. ¿Quién es el coeficiente principal, el de mayor grado? 1, que es el 1 que tenemos aquí. Vale. Ahora, aquí se me pasó algo y era preguntarles, ¿ese polinomio es susceptible de aplicarle posibles raíces racionales? Sí, tiene coeficientes enteros y su término independiente A0 es diferente de 0. Vale, entonces sí podemos aplicarlo. Bueno, pues entonces vamos a obtener todos los posibles factores del coeficiente A0 y del coeficiente AN. Al decir de todos los posibles factores, es todos aquellos números que pueden dividir a menos 6 y por otro lado todos aquellos factores que pueden dividir a 1. ¿Cuáles serían esos factores? ¿Cuáles serían esos números que pueden dividir primero a menos 6? 1, 2, 3 y 6. Bien,
Pero aquí también debemos considerar los positivos y los negativos, porque menos 6 lo puedo dividir entre más 1 o menos 1, o bien entre más 2 y menos 2, más 3 y menos 3, y más 6 o menos 6. Entonces, al calcular los factores, pues calculo primero los factores positivos y después debemos agregar los que son negativos. Siguiendo este proceso, ¿cuáles son los factores de a n? Más y menos 1, exactamente. Entonces, todos los números que pueden dividir a 1, pues son o 1 o menos 1. Vale. Entonces, con esto vamos a obtener las posibles raíces racionales p sobre q. Entonces, lo que debemos hacer es dividir todos los factores de a0 entre todos los factores de an. Es decir, tomo, por ejemplo, este factor, estos dos factores de a0. Los divido entre an y 1 entre 1, independientemente del signo, 1 entre 1, pues me devuelve 1. Y pues va a ser más menos 1, ¿no? Porque más 1 entre más 1 me devuelve 1, menos 1 entre menos 1 me devuelve 1, más 1 entre menos 1 y menos 1 entre más 1, pues me sigue devolviendo esto. Entonces aquí la recomendación es, para que no se confundan, dividan 1 entre 1 y nada más le agregan el más menos 1. Hacemos lo mismo con el otro. 2 entre 1, pues es 2. Y le agregamos el más menos 1. 3 entre 1, pues es 3. Y le agrego el más menos 1. Y por último, 6 entre 1, pues es 6. Y le agrego el más menos 1. Ahí lo que estuvimos haciendo es dividir todos los factores P, que son estos en círculo lila, entre todos los factores Q, que es el subrayado en lila. Si en factores de AN nos hubiese dado más, por ejemplo, que nos hubiese dado más menos 1 y más menos 5, pues entonces, ya una vez que hicimos la división de los P entre más menos 1, pues ahora hacemos la división de los P entre más menos 5, ¿sí? La próxima sesión vemos un ejemplo al respecto de este para que lo afiancemos de mejor forma. Aquí por el tiempo pues ya no nos va a dar, ya nos va a alcanzar para ver otro ejemplo. Entonces nada más nos vamos a quedar de un inicio con este y el próximo martes vemos otro ejemplo. Bien, pues ya tengo todas las posibles raíces racionales. Estas son las posibles raíces racionales. Aquí lo último que nos hace falta para determinar las raíces de este polinomio, pues es ir probando cada una de estas. En este momento, pues es ir probando cada una. Es hacerlo por fuerza bruta. Así es como le llamamos ese método. Cuando vamos probando cosa por cosa, pues es el método de fuerza bruta. Ahora, lo que hace eficiente a esa fuerza bruta mediante posibles raíces racionales es que no lo vamos a hacer con todos los números. No lo vamos a hacer con 4, con 5 o con números mayores a 6, sino que nada más lo vamos a hacer con 1, 2, 3, 6 o menos 1, menos 2, menos 3, menos 6. Y lo que vamos a hacer aquí en estos últimos 10 minutos que nos quedan de clase, pues es aplicar la división sintética con raíces de estas. Entonces les pregunto, para ya concluir esto, ¿con cuáles quieren empezar? ¿Con las raíces positivas o con las negativas? A ver, con las positivas.
Entonces voy a poner en un arreglo de división sintética los coeficientes. Ajá, exactamente. Podemos aplicar el teorema del residuo o del factor para ver si nos devuelve 0 o no. El problema que tiene ese método es que cuando encontremos una raíz tenemos que hacer la división para saber cuál sería otra de las raíces, debido a que si yo tengo este polinomio de grado 4 y le quito una raíz, pues va a ser más fácil manejar el polinomio degradado. Pues ahí tengo ya los coeficientes, entonces voy a probar la división sintética pues con el más fácil, ¿no? Que es el 1. Ahí está, con 1. Entonces, bajo el primero. 1 por 1 es 1. Siguiente columna y sumamos, 0. 1 por 0 pues me devuelve 0. Sumamos y me da 5. 5 por 1 pues me da menos 5. Digo, menos 5 por 1 me da menos 5. Menos 6. Y menos 6 por 1 pues me da menos 6. Residuo me da menos 12. Por lo tanto, pues 1 no es raíz. Bueno, pues ya fallamos este. Armo rápidamente otra división sintética. Y ahora no es con 1, ahora vamos a probar 2. Entonces bajo el primero, 2 por 1 pues es 2. Sumo es 1. 2 por 1 es 2. Sumo me da menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6. Sumo me da menos 7. Y 2 por menos 7 pues es menos 14. Menos 6, menos 20. Pues tampoco nos dio raíz. Pues probemos con 3. Bajo el primero, 3 por 1, 3. Sumo, me da 2. 3 por 2 es 6. Sumo, me da 1. 3 por 1 es 3. Sumo, me devuelve 2. 3 por 2 es 6. 6 menos 6, 0. Aquí ya tenemos una raíz. Tenemos un residuo 0. Y eso quiere decir que la primera raíz de este polinomio, pues es 3. Ahí está, entonces, la primera raíz del polinomio es 3. Y entonces, aquí ya tenemos un polinomio degradado. El polinomio degradado que nos quedó, como empezamos en grado 4, le quito una raíz, pues el polinomio degradado es de grado 3. Este le voy a llamar el polinomio f de x. Entonces, podemos aplicarle a este polinomio nuevamente las posibles raíces racionales. El coeficiente A0, pues es 2. El coeficiente AN, pues es 1. Sus factores son más menos 1, más menos 2. Los factores de este son más menos 1. Recuerden que estos son los números P y estos son los números Q. Entonces, si divido P sobre Q,
Las posibles raíces racionales pues deben ser más menos 1 entre más menos 1, pues sigue siendo más menos 1. Y más menos 2 entre más menos 1, pues tiene que ser más menos 2. Pero aquí la ventaja de volver a sacar las posibles raíces racionales es la siguiente. Recordemos que desde un inicio, 1 y 2 no eran raíces del polinomio. Entonces, si del polinomio original no eran raíces, pues menos van a ser raíces del polinomio degradado que tenemos aquí. Por lo tanto, estas nuevas posibles raíces racionales ya podemos descartar 2. Descartaríamos más 1, porque no es raíz del polinomio original, entonces tampoco lo es del degradado. Descartamos más 2, que es el mismo caso, y nos quedamos con posibles raíces racionales menos 1 y menos 2. Pues vamos a probar con esas raíces y la división sintética, a ver cuál de estas es raíz del polinomio. A ver, armo mi división sintética con menos 1. Menos 1, bajo el primero. Menos 1 por 1, menos 1. 2 menos 1 es 1. Menos 1 por 1, pues es menos 1. Aquí me devuelve 0. 0 por menos 1 es 0. Y de residuo me da 2. Entonces, menos 1 no es raíz del polinomio. A ver, ¿qué suerte tenemos con menos 2? Bajo el primero. Menos 1 por 2, pues es menos 2. Sumo y me da 0. 0 por menos 2, pues es 0. Sumo. Menos 2 por 1 es menos 2. Y ya tengo otro residuo. Entonces eso quiere decir que la segunda raíz es menos 2. Vean cómo aplicando sucesivamente posibles raíces racionales, pues al menos ya pude obtener 2 raíces de las 4 que presenta este polinomio. Ahora, el polinomio que acabamos de dividir mediante la división sintética, pues es de grado 3. Le quité una raíz, pues este es de grado 2. Este sería x cuadrada más 1 igual a 0. Y pues este polinomio de grado 2 ya lo podemos despejar. X sería igual a más menos la raíz de menos 1. Y concluimos que las últimas 2 raíces, lo que sería alfa 3 y 4, pues es más menos y. Y ya tenemos las 4 raíces del polinomio, ¿sí? Ahora, fue un poquito largo, pues sí, porque estamos aplicando directamente la fuerza bruta. Pero la próxima clase ya vamos a hacer más eficiente este método.